Muchas gracias. En primer lugar, tiene el turno de palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Martín. 39 años en Radio Televisión Española y creemos en mi grupo parlamentario, en primer lugar, que tenemos que felicitarle por haber sido seleccionado por el Comité de Expertos en el conjunto de candidatos que creemos que a los que debería ceñirse esta Cámara, por haber obtenido una puntuación superior a los demás y por tener, a juicio de los expertos, mejor perfil y mejor proyecto para Radio Televisión Española. Nosotros creemos que su visión en un Consejo de Administración de Radio Televisión Española podría aportar mucho sobre innovación tecnológica y, aunque parezca que no tiene nada que ver con medios, yo valoro mucho, tanto personalmente, también mi grupo parlamentario, su conocimiento sobre la neurociencia, que tiene mucho que decir en el comportamiento del espectador, muchísimo, y para poder prever el comportamiento de la audiencia. También quiero agradecerle su hoja de servicios porque, ha estado usted en un programa que está en mi nebulosa, porque lo recuerdo muy poco, en La Cometa Blanca. Yo era muy pequeño y recuerdo la canción y poco más, pero sí recuerdo mucho Barrio Sésamo, que es un ejemplo de saber prever precisamente y analizar ese comportamiento de la audiencia infantil, porque rompió absolutamente con todo lo anterior y de ahí el éxito y que siga a día de hoy en línea, aunque no en canales españoles, sino importado, en este caso por HBO, si no recuerdo mal. También ha trabajado y trajo al Joglars, a Radio Televisión Española, hasta Cifras y Letras, haciendo aunque por poco tiempo, y creo que es una hoja de servicios muy interesante. Pero la más interesante, a mi juicio, es esta última etapa en innovación tecnológica. Y el tiempo que ha estado usted en el Instituto de Radio Televisión Española, porque ya le digo que creemos que la ciencia puede ser una aliada de Radio Televisión Española, la neurociencia especialmente, se lo dice un pinkeriano casi religioso, y que creo que sus méritos científicos pueden aportar muchísimo. Y si quiere ahondar en su intervención, si le da tiempo, si la trae muy preparada, entiendo que tampoco tienen mucho tiempo, pero me ha parecido muy interesante de su proyecto el uso de algoritmos de inteligencia artificial, que es el único de los proyectos que hace referencia a ellos, y cómo estos pueden prever y reconducir a la audiencia a donde quieren, tanto geográficamente como temáticamente. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Bienvenido. Enhorabuena por el proyecto y muchas gracias también por esa trayectoria que además no voy a glosar porque ya lo ha hecho el portavoz anterior, pero de la que somos deudoras muchas generaciones, así que de verdad gracias por esto. Hay una serie de cuestiones que venimos preguntando de manera sistemática a todas las personas candidatas desde nuestro grupo parlamentario. Tienen que ver con la actual falta de transparencia, de esto habla en su proyecto. Tiene que ver también con las condiciones de los y las trabajadoras de Radio Televisión Española, que también usted hace menciones por si quiere destacar ahora algo, que va vinculada con la excesiva externalización y la necesidad, a nuestro juicio, de una vuelta a una mayor producción propia, más en un momento en el que, sin duda, es uno de las cuestiones que premia, sin duda, la audiencia y la ciudadanía a la hora de generar cierta fidelidad, y también lo que tiene que ver con la manipulación informativa. Sobre esto me llama la atención una de las reflexiones que pone en su proyecto, que cito textualmente, frente a las fake news y una visión agorera. Usted dice que en realidad nos encontramos al borde de una edad dorada para el periodismo. Me gustaría, si puede brevemente, en el poco tiempo que tiene, que pudiera glosar esto. Y la otra cuestión, un poco genérica, que podría estar desde la creación de ese Museo de Radio Televisión Española, pero no solamente, sino también especialmente en el proyecto piloto RTVE Contigo, y también en la idea de dejar de tener platós galácticos, como usted mismo dice, y que además tiene sobrada experiencia precisamente en todo lo que tiene que ver con decorados y con platós y con puesta en escena. Me interesa mucho la idea de acompañamiento y de cercanía que propone para el ente público, por si la puede desarrollar un poco más, porque precisamente desde una visión también de la neurociencia que tiene su trayectoria, me interesa cómo se obvian o cómo se quiere huir de todo aquello que en realidad es frío, que es la
la tendencia actual y cuál es su propuesta en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Castañón. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias. Buenos días, señor Pascual. En primer lugar, felicidades por su proyecto y agradecerle el tiempo y el esfuerzo que le ha dedicado en elaborarlo. Nosotros queremos que Televisión Española vuelva a ser una televisión de la cual los españoles se sientan orgullosos y por eso consideramos que proyectos como el suyo pueden hacerlo posible. Lo único, bueno, pues como entenderá, no estamos de acuerdo con todos sus planteamientos y por eso pues le va a realizar una serie de cuestiones para que usted nos lo pueda aclarar. En primer lugar, usted en la página 15 habla de que la manipulación es una de las operaciones que más daño puede hacer a un medio de comunicación público. Bueno, en los últimos meses pues hay muchos ciudadanos que han decidido dejar de ver Televisión Española y algunas de las razones por las que lo hacen dicen porque es una televisión que cada vez está más politizada. Nos gustaría saber usted qué plan tiene para evitar las injerencias del Gobierno actual o de futuros gobiernos en Televisión Española. En segundo lugar, usted también desarrolla un modelo de financiación, pero no abarca la posibilidad de que vuelva la publicidad a la cadena pública. Nos gustaría que usted hiciese una valoración de la posibilidad de que Televisión Española volviese a contar con esa vía de financiación en los próximos años. Y luego hay una cosa que también, en cuanto a los valores y las ideas que usted quiere promocionar en Televisión Española, habla de fomentar lo público frente a lo privado. Y en este sentido nos gustaría saber qué opina usted de que en los últimos años se haya utilizado las productoras privadas para elaborar contenido. Desde el año 2015 desde el año 2015 a 2019, según el propio portal de transparencia de Televisión Española, se han destinado casi 700 millones de euros a esta producción externa. Nos gustaría saber si usted considera que ha sido excesivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. Por el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, presidenta. En primer lugar, bienvenido en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados y gracias por su participación en el concurso público. Quiero que sepa que, al igual que el resto de comparecientes, más allá de las puntuaciones que cada uno haya obtenido, consideramos muy estimable su participación en el concurso por lo que tiene de interés, de inquietud y deseo de ayudar al mejor futuro de Radio Televisión Española. Desde el Grupo Parlamentario Popular no le vamos a preguntar sobre su proyecto, que entendemos que esto ya se ha tratado en otra fase del concurso, pero sí le vamos a formular una serie de cuestiones que entendemos que para nosotros son importantes a la hora de valorar. Es cierto que hemos pasado una etapa absolutamente de provisionalidad y que no voy a entrar a enjuiciarla, entre otras cosas, porque ya lo hemos hecho en otros momentos y en otra comisión que no corresponde en esta, pero sí que nos gustaría saber, para usted en concreto, qué supone este momento en el que ya nos aproximamos al fin de esa provisionalidad y que volvemos a la normalidad, por denominarla de alguna forma, a la normalidad institucional en el que va a haber un consejo y un presidente de Radio Televisión Española. ¿Cómo entiende usted, cómo valora el impacto inmediato que esta elección va a tener en la propia casa, en Radio Televisión Española? En segundo lugar, no creemos que sea necesario descubrir a nadie que Radio Televisión se vincula con demasiada frecuencia, y en estos últimos días lo estamos viendo, a la polémica, sin ir más lejos, en el día de ayer. Y por ese motivo su credibilidad se pone con frecuencia en cuestión. ¿Qué podría hacerse desde su punto de vista para evitar que Televisión Española esté en el centro de la polémica? Y por último, es una cuestión tan sencilla como importante desde nuestro punto de vista. Entiendo que tanto usted como nos sucede a nosotros creemos en Radio Televisión Española, en su caso, porque si no, no hubiera concurrido al concurso de Radio Televisión Española y no tendría la dilatada trayectoria que tiene en la casa. Pero, ¿cómo podemos atraer de nuevo a los ciudadanos a la casa? ¿Cómo les podemos convencer de para qué sirve Radio Televisión Española? ¿Por qué deben sufragar con los impuestos a Radio Televisión Española? Y, sobre todo, ¿de qué forma podemos hacerles ver que Televisión Española es esa televisión que resulta tan atractiva y siempre tan eleccionada para todos? Más en el actual mundo audiovisual tan complejo en el que nos encontramos, donde la competencia no solamente en lo público, sino sobre todo en lo privado y con las plataformas es tan importante, y en el que la producción propia, la producción interna, es uno de los principales motores del mundo audiovisual. Nada más y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista, en último lugar, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.
Bueno, en primer lugar, gracias, presidenta. En primer lugar, darle la bienvenida al señor Martín Pascual. Vamos a ver, el Grupo Parlamentario Socialista viene planteando prácticamente una cuestión similar a todos los candidatos, aunque somos conscientes de que el tiempo que les damos para exponer y contestar a todas las preguntas es un tanto insuficiente. Por eso sí que me gustaría ir al grano. Hemos hablado con todos los comparecientes de los distintos desafíos que ha asumido el sector audiovisual, pero también, evidentemente, desde el punto de vista de la competencia Radio-Televisión Española con la llegada de la era digital, las plataformas, y efectivamente en estos últimos 15 años ha habido una vuelta de calcetín que ha hecho que la propia corporación haya dejado de ser más competitiva respecto a las televisiones privadas, ¿no? Por eso sí que, teniendo en cuenta su perfil, que es un perfil académico y es un perfil técnico, y como responsable de innovación tecnológica del Instituto de Radio Televisión Española, nos gustaría conocer su visión sobre esta situación y cómo Radio Televisión Española puede ser más competitiva a partir de ahora. También hemos preguntado en otras ocasiones por la importancia que tienen los centros territoriales como elemento de cohesión territorial, y si usted cree que están siendo infrautilizados o qué aspectos mejoraría sobre los mismos. Y luego es cierto que en este último año, debido a la pandemia, quizás más que nunca la Corporación de Radio y Televisión Española ha cobrado un interés como servicio público, con contenidos formativos, educativos, y creo que ha sido desde ese punto de vista bastante positivo. Pero también es verdad que siempre está en el ojo del huracán porque por la pérdida de audiencias, que no es reciente, sino que ya lleva bastantes años bajando en la audiencia. Nosotros desde mi grupo consideramos que la audiencia debe ser importante en la Corporación de Radio y Televisión Española, pero no debe ser el elemento principal, porque creemos que por encima de ese está el interés del servicio público. ¿Cómo considera usted que se podría hacer una combinación entre ambas cosas para mejorar la situación de la audiencia sin perder el interés educativo, formativo y demás que debe tener, y una apuesta por lo cultural que debe tener la Corporación de Radio y Televisión Española? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra el señor don Miguel Ángel Martín Pascual, candidato al Consejo de la Televisión Española. Buenos días, muchísimas gracias. Me van a permitir que primero, antes de empezar, haga una cosa que nunca he hecho en Radio y Televisión Española, y voy a hacerla en la televisión del Congreso de los Diputados. Esta noche han operado de urgencias a mi madre y ahora me está viendo. Hola, mamá, ¿ya me ves? Estoy en el Congreso de los Diputados. Espero que te mejores y que te muevas muy bien muy pronto, ¿vale? Esto durará 15 minutos y vuelvo al hospital. Muchas gracias a nuestros servicios médicos, que ya es una cosa habitual en estos tiempos tan confusos, ¿vale? Hasta pronto. Perdónenme. Ya saben cómo es la familia. Bien, voy a presentarme. Han hecho muchas preguntas. Muchas gracias por sus preguntas, y son complicadas y potentes. Primero me presento. Soy madrileño, vivo y trabajo en Cataluña. Hace ya 40, no 39, ya 40 años que estoy en la Corporación Radio y Televisión Española. Soy realizador de Radio y Televisión Española. Y en principio empecé, efectivamente, no lo iba a comentar, pero creo que es importante. Empecé en la Cometa Blanca y en Barrio Sésamo, en Prado del Rey, en los extintos estudios Roma. Después pasé a inaugurar los estudios de Torre España durante los mundiales de fútbol como operador de cámara, y luego, por concurso-oposición, gané una plaza en el Centro de Producción de Programas de RTV en Cataluña. Ahí he desarrollado casi toda mi carrera profesional. Lo mejor que he sabido. He hecho multitud de programas informativos y de ficción. A veces he tenido que luchar para ver qué era una cosa y qué era otra, pero bueno, lo sigo intentando. Soy doctor en Ciencias de la Comunicación y también imparto clases como profesor asociado de Periodismo y Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, y actualmente pues soy, y me hace mucha ilusión que haya salido el tema de la neurociencia, soy responsable de innovación tecnológica en el Instituto RTV. Creo en la ciencia y en el método científico con una buena base humanista. Creo que la ciencia es la que nos va a sacar del agujero en el que nos hemos metido la humanidad en estos últimos años. Y desde innovación tecnológica lo que estamos haciendo es dar una cancha muy importante a lo que es la innovación y la investigación, desarrollando ese mandato marco que tendremos que reforzar en su capítulo 6 sobre la investigación y el trabajo científico en Radio y Televisión Española.
En innovación tecnológica lo que estamos haciendo ahora es intentar mejorar las comunicaciones, intentar trabajar cómo hacer un flujo de trabajo del periodismo ciudadano para poder meterlo en el servicio público de comunicación y, especialmente desde las neurociencias, trabajar para ver cuáles son los efectos cerebrales y las diferencias entre mirar a las pantallas que hoy están en todas partes y mirar la realidad. Esto puede tener unas consecuencias muy buenas en la salud visual de los espectadores y, sobre todo, en mejorar las narrativas audiovisuales y los efectos atencionales en nuestra audiencia. En principio, soy independiente y habrán visto que tengo un perfil muy bajo en redes sociales. Creo con Tim Davis, el director de la BBC, que quien tiene o pueda tener responsabilidades en RTV, no debe usar la marca de RTV para opinar, para crear esas actitudes y esas discusiones, y no debe usar la marca RTV. Vamos a volver a cerrar un poco el pasado. Tenemos que cambiar como servicio público. Creo que pronto tenemos que hablar con el Ministerio de Cultura y con otras instituciones para buscar una buena sede para ese museo de la televisión y de la radio que comentaban antes. Creo que es muy importante. Nicolás Albéndiz, que es el realizador del programa Saber y Ganar, lleva años recopilando material, preparando un montón de salas, pero necesitamos una buena sede para poder explotar esto y que sea un homenaje a los profesionales que construyeron la comunicación y, por otro lado, tenga unos retornos sociales importantes y, cuando vuelva el turismo, pues también un retorno importante para el Estado. Pero la radiotelevisión pública debe salir de su caja y se preocupaban por un montón de aspectos en los que debe trabajar. Efectivamente, hay un segmento que es la juventud y la adolescencia. Debemos hacer un servicio público nuevo en el que podamos llegar a las escuelas y a los docentes. Tenemos que facilitar a los docentes, por ejemplo, el acceso al Fondo Documental de Radiotelevisión Española para que puedan hacer mejores formaciones. En estos momentos, Virginia Bazán, en el Servicio Documental de Radiotelevisión Española, está trabajando en metadatados automáticos y en unos sistemas para poder usar la inteligencia artificial con algoritmos éticos para poder construir este tipo de comunicaciones. Y por ahí debemos seguir investigando. Y luego tenemos que ir a los colegios y a los institutos. Esto es algo nuevo como servicio público. Ya pueden intuir que lo que estoy desarrollando es el mandato marco y, sobre todo, el contrato programa con las instituciones, con las comunidades autónomas y con el Estado. Llegar a estos jóvenes en las clases y en los institutos para hablar no de aparatitos, si ellos manejan mejor que nosotros los aparatitos. Lo que tenemos que ir es para explicarles el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen, la igualdad de género, el poder hacer un tránsito por las redes sociales que huyan del ruido y de la furia que muchas veces encontramos hoy y que puedan realmente desarrollar unos contenidos sociales y ser ejemplo y ser inspiradores. Y luego hay otro colectivo muy importante que hemos insinuado aquí con lo de RTV Contigo que me comentaban antes, y es el tema de lo que decían en un programa de televisión muy bueno no hace mucho, que es un colectivo al que debemos mucho, nuestros mayores. Debemos acceder a un botón rojo, que no es el botón rojo de llamar a una ambulancia, es el botón rojo de la televisión híbrida, que nos debe permitir hacer una interfase, precisamente con estudios de neurociencia, transparente en las pantallas de las residencias, en las pantallas de los hogares, para que nuestros mayores puedan consultar, puedan preguntar, incluso puedan paliar su soledad hablando con todos. Esto es una cosa que hay que hablar con la sanidad pública, que hay que hablar con las comunidades autónomas. Y evidentemente ya están intuyendo que esto necesita investigación. Tenemos que entrar directamente a trabajar y pedir fondos con las universidades públicas, con las ingenierías, dotar de un nuevo sentido a lo que es un servicio público de comunicaciones. Y, claro, no podemos dejar de lado los fondos europeos, que ya han salido hace un rato aquí, que he tenido ocasión de oírlo. El Next Generation de Europa es importantísimo como fondos de cohesión social y especialmente aplicable a estos segmentos de la población, la juventud y nuestros mayores. Y luego no dejamos de llenarnos la boca de palabras con conectividad maravillosa, con inteligencia artificial, Internet de las cosas. Debemos dar un paso más allá a lo que hablábamos del territorio y, efectivamente, convertir en un gran plató cinematográfico todo el territorio. Debemos conseguir que no solo hoy llega una cafetera o llega una nevera y de pronto te empieza a explicar el boletín de Radio Nacional de España o te llama por tu nombre. Eso está súper bien, pero hay que ir más allá. Una ciudadana o un ciudadano debe poder estar en el páramo de Masa o en el monasterio de Silos y mirar la pantalla de su móvil, y RTV Digital le va a sensorizar por Internet de las cosas qué películas se rodaron allí, qué historias se han contado, información útil y práctica para poder trabajar. Esto me parece muy importante y es un desarrollo que, si no lo hacemos en el servicio público primero, lo harán otros con otras finalidades y otros intereses. Han preguntado por las audiencias. Bueno, es un tema muy curioso. El servicio público que estamos presentando es un gran servicio que va en torno a un nuevo concepto que creo que abarca a toda la sociedad y que es donde debemos estar y recuperar ese prestigio. Y luego están las audiencias lineales, por ejemplo. ¿Realmente queremos hacer los programas que dan audiencia con los sistemas que dan audiencia en algunas televisiones y en algunos programas de la televisión privada? Yo creo que no.
tenemos mucha suerte, ¿vale? Y luego las audiencias lineales son un poco como la orquesta del Titanic. Estamos midiendo unos shares que lo que hacen es hacer franjas para calcular los costes de la publicidad según los horarios. En RTV no hay publicidad. Lo siento, señor Mariscal. Debe haber muchas voces y muchas sensibilidades, pero yo no creo que deba volver la publicidad de la televisión española, ni poca ni mucha. Debemos luchar por una vía estable de financiación e intentar hablar al final de ello. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esos programas? Pues que debemos trabajarlos de otra manera. Debemos intentar programas que sean inspiradores, programas que empiecen a desterrar a los ninis, a la gente que ni estudia ni trabaja, a la gente que no tiene oficio ni beneficio. Inspirar con temas como puede ser el esfuerzo, la cultura del esfuerzo. Llevar a científicos que nos cuenten sus esfuerzos y sus historias. Llevar a auténticos expertos que puedan trabajar e inspirar a las generaciones que van a arreglar los problemas en las que los hemos metido. ¿Podemos hacer más cosas en esos programas? Sí, contar con esa estructura territorial y esa fuente tan grande de corresponsalías que tiene RTV, que es un tesoro. Tenemos que seguir utilizándola, tenemos que mejorarla y usarla aún más para hacer programas en que llevemos el mundo a las manos y a la pantalla de los espectadores. Y luego no tenemos que tener miedo. Hemos dado algunos pasos estos 2 años y hemos empezado a adelantar el prime time. Adelantémonos más sin complejos. Barlovento dice esta semana que hemos subido 1/10 con la pandemia. Bueno, se fían un poco más de nosotros. Me contaba el dato Manuel Farelo, el director de CLAN, que siempre está muy bien informado. Creo que debemos seguir allá y adelantar el prime time sin problema. El descanso de nuestras familias lo merece. No puede ser que hagamos un programa de cocina para niños que acaba a la 1:20 de la madrugada, ¿vale? Tenemos que trabajar con alegría para en esa televisión lineal seguir nuestro criterio de servicio público y al ciudadano. Y ahora voy a entrar en un tema que han preguntado por 2 lados, que es mucho más espiritual, antes de hablar de la financiación, que son los temas de la transparencia y de la independencia. Claro que tiene que haber transparencia, por supuesto que sí. La primera transparencia quizá es evitar la opacidad de 2 años de este concurso. Es una pena. Es verdad que hubo una elección de una serie de candidatos y que ahí no hay suficiente número de mujeres. Miren, generalmente las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres. El problema es que se presentaron muchísimas menos mujeres al concurso. Es normal que en un concurso de méritos con corrección anónima pues haya entonces un poco menos de mujeres. A ver si hacemos bien el próximo concurso y acabamos bien este. Les deseo mucha suerte y valor para eso. En cuanto al tema de la independencia, es muy importante. Ya se ha tratado el artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de información. En ese mismo artículo hay un párrafo abajo que dice quiénes son los responsables de velar por la independencia de la información en los medios públicos. Y discúlpenme, son ustedes, las comisiones de control parlamentario. Nosotros debemos hablar muy bien con los consejos de informativos, de radio, de televisión, de digitales, pero creo que realmente tenemos una responsabilidad muy grande de evitar este debate acre que se está produciendo muchas veces. Bueno, parece pueril, dirán, no, estoy hablando de la manipulación en los informativos, no de la Constitución. Bueno, miren, yo estoy muy orgulloso de las informadoras y los informadores de Radio y Televisión Española. Les voy a defender siempre. Son, como decía David Mamet cuando hablaba de los actores, personas en un cruce de caminos con una estaca clavada en el corazón. Porque el periodismo no es como una ingeniería o un cálculo de estructuras. Es un problema de oficio. Y en ese oficio se pueden pisar charcos o en estos días placas de hielo y te puedes mojar y te puedes caer. Lo que tiene que hacer la Corporación de Radio y Televisión Española para evitar un poco malas prácticas es darles unas buenas botas de agua para que vayan protegidas y protegidos y puedan informar con independencia. Y con esas botas puedan perseguir a la señora objetividad. No la vamos a alcanzar nunca, pero por lo menos que no nos saque mucha ventaja y podamos hacer un trabajo como es debido. Por otro lado, para evitar ese tipo de debates un poco violentos que comentaba la señora Montesinos, quizá tengamos que empezar a reducir el número de tertulianos que saben opinar de todo y empezar a llevar a científicos, a expertos sobre los temas y a políticos que nos expliquen sus planes. Es verdad que hay otro tema muy importante en este, que son las fake news y la desinformación. Sí, creo que estamos en medio de una oportunidad, como me comentaban ustedes, de una edad de oro, en la que no importa tanto el qué, sino quién lo va a decir. Dentro de muy poquitos meses vamos a empezar a hablar del blockchain, de las cadenas de bloques, pero no para comprar criptomonedas. Lo que vamos a hacer es seguir la trazabilidad como los alimentos para saber los orígenes y la verosimilitud de las noticias y poder verificarlas de verdad. En esto, la Corporación de RTV y sus servicios de digitales deben estar presentes y deben hacerlo. Creo que es, francamente, muy interesante. ¿Y qué decirles? Creo que nuestros servicios internacionales, en este panorama, es verdad que hemos hablado de unas grandes corporaciones y vivimos en un momento de penumbra digital.
Esta penumbra digital está representada por esas corporaciones tan potentes que antes eran portales o que nos trasladaban la señal, pero ahora han empezado a producir contenidos. Hasta nosotros tenemos series para sus servicios a la carta. Como nos descuidemos, nos van a descartar en breve. Incluso en sus canales queremos poner nuestras producciones y siguen teniendo muchas audiencias. Esto es peligroso. Lo que tenemos que hacer es utilizar la Unión Europea de Radiodifusión como base e intentar inspirar y colaborar entre todos. Ya vamos tarde y en 3 años poner en pie un servicio de comunicación público europeo que defienda los valores de todas las culturas europeas y en el que podemos trabajar todos juntos. Porque, ¿saben ustedes? Una de esas corporaciones que no necesitamos decir el nombre y que nos invaden gentilmente pero sin parar, solo una de ellas dobla el presupuesto de todos los servicios públicos de radio y televisión de toda Europa. Debemos unirnos con más Europa, trabajar con esos fondos de cohesión y poder hacer algo importante realmente. Lo tenemos en un momento crucial para todo el tema de el servicio público. Me preguntaban también por las plantillas y la externalización. Las plantillas, sí, hoy no ha salido el tema, pero hay que acabar con el interinaje. Pero la plantilla, además, tenemos que hablar mucho con la SEPI, a través de la Dirección General Corporativa, para intentar hacer una plantilla con nuevos perfiles profesionales, una vez arreglada la plantilla. Hoy necesitamos programadores de aplicaciones, especialistas en inteligencia artificial, gestores de datos, grafistas que manejen gran cantidad de datos para visualizar de manera atractiva un montón de informaciones. También necesitamos limitar efectivamente las externalizaciones. Hemos externalizado demasiado, es verdad. Lo que tenemos que hacer es externalizar cuando sea necesario y seguir el espíritu de la ley de contratos del sector público. Que la gente que tiene problemas con la Hacienda pues no pueda trabajar con el honor que supone trabajar en la corporación RTV. Pero además debemos pedirles a todas estas productoras, cuando tengamos que recurrir a ellas porque nos faltan recursos... Señor Martín Pascual, debe ir terminando. Muchísimas gracias. Tiene todos los... un retorno de beneficios, el compartir los beneficios del merchandising que se produzcan en programas de éxito y, por supuesto, que nos planteen un programa para ser de difusión multipantalla y en todos los sectores. Creo que a nivel de financiación, ya he dejado claro y estoy terminando, que lo que tenemos que hacer es compartir, por un lado, con la sociedad todos nuestros conocimientos y llegar a trabajar con todas las instituciones, y lo que he estado explicando todo el rato es el famoso contrato programa que tenemos que hacer a medio plazo en plan estratégico y a largo plazo. Y por otro lado, tenemos que revisar la contabilidad analítica. RTV no es tan cara, ¿vale? Tenemos periodos de amortización mal revisados y hay que revisar un montón de capítulos y de publicaciones y de los costos de los programas que tenemos enlatados en antena y en emisión. Por último, voy a terminar ya porque ese tiempo es muy escaso, se lo agradezco mucho. Bueno, que tengan suerte en la elección del Consejo de Dirección de RTV, que sea independiente, que sea inteligente y que sea competente, pero sobre todo que ilusione a la plantilla de Radio y Televisión Española y mucho más a la sociedad. Muchas gracias, buenos días y buena suerte. Muchas gracias a usted por su comparecencia, por la exposición de su proyecto y tras que también de nuestra parte los ánimos a su madre para una pronta recuperación. Muchas gracias.